¿Qué tal a todos, queridos hermanos del Seminario Teológico La Gran Comisión? Soy el pastor Eduardo García y es para mí un gusto poder compartir. Y bueno, pues demos continuidad al programa, al temario de nuestro módulo. En la sesión pasada, en la clase en línea, lo que terminamos viendo es la información que necesitamos recolectar del aconsejado. Y hablamos de por lo menos 6 cosas y el día de hoy vamos a terminar con una séptima. La primera fue los datos de identificación. La segunda, la información relevante, genérica y panorámica sobre la vida de la persona. Podemos decir su historia. Número 3, los datos, explicaciones y reflexiones sobre la situación que está enfrentando. Es con base en esta información que nosotros vamos a estructurar la situación, vamos a guiar al aconsejado a la comprensión de su situación y a la comprensión del consejo bíblico. Número 4, las emociones que ha estado experimentando. Lo importante de todo esto es que yo les dije, las emociones no son lo importante, pero las emociones son como detectores de humos que te indican algo mucho más importante. Número 5, las acciones que han emprendido sobre el asunto, qué ha hecho la persona, qué ha hecho la persona respecto a su situación. Y lo más importante que yo les dije es ver si lo que ha hecho abraza la voluntad de Dios o se aleja de la voluntad de Dios. Número 6, los conceptos que abrazan de acuerdo a la situación. Por ejemplo, si es un problema matrimonial, bueno, hay que saber cuál es el concepto que abrazan sobre el matrimonio, cuál es el concepto que abrazan sobre la economía en la familia, cuál es el concepto que abrazan sobre la autoridad en casa, la disciplina en casa, etcétera, ¿no? Entonces debemos indagar sobre los conceptos que abrazan respecto a la situación particular que están viviendo. Y la número 7, que no es la menos importante, pero complementa la información mínima que debemos de recabar de los aconsejados, es la situación espiritual. Se trata de establecer, en primer lugar, si la persona ha experimentado una verdadera conversión. Este asunto no amerita mayor indagación en el caso de los conocidos para el consejero, pues en su conocimiento previo puede tener lo suficiente para determinar si es que hay evidencia de una verdadera conversión. Es decir, si el consejero conoce, si el consejero sabe la vida, un poco el trasfondo de la persona que está aconsejando, tal vez en su conocimiento de la persona tiene la evidencia completa y suficiente para determinar si verdaderamente hay una conversión. Sin embargo, aún en ellos, aún en estas personas, durante la recolección de datos, la otra persona pudiera expresar asuntos en los que sea evidente la falta de conversión. En tales casos, en estos casos, hay que llevarles entonces de la religión a la fe verdadera, del cumplimiento de normas a la regeneración por el poder de Dios, de la práctica cristiana por hábitos a una experiencia genuina de comunión con Dios. Ahora bien, con los no conocidos es sumamente importante determinar su situación espiritual y yo les propongo 3 sentidos para determinar la condición espiritual de las otras personas, que repito, como son no conocidos para nosotros, no tenemos un conocimiento previo con el cual podamos determinar si hay una conversión o no hay una conversión. Por lo tanto, en la recolección de información debo de establecer la condición espiritual de la otra persona. Número 1, podemos decir que la persona puede tratarse de una persona no convertida. Una persona no convertida. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu, porque para él son una necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Personas en las que Cristo es parte de los esquemas mentales de la persona. Me refiero en este punto. Cristo, Dios, el Espíritu Santo, la regeneración, la santidad, la salvación, el pecado. Todo esto son meros conceptos en los esquemas mentales de la persona. Sabe cosas, está de acuerdo con cosas, pero no pasa de la contemplación. Estas personas no han recibido el poder de la gracia salvadora del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo no los habita. Para él, Cristo es un concepto religioso y por si fuera poco, no entiende las cosas de Dios y le son una locura.
no toma en cuenta verdaderamente a Dios en la dirección de su vida, pues la autoridad de su vida está en ellas mismas. Evidentemente se trata de personas que no son cristianas y a las cuales debemos hablarles de su necesidad de volver a Dios y experimentar una conversión que detone una transformación de vida. Entonces, la primera persona, el primer tipo de persona, de acuerdo a la condición espiritual, es una persona no convertida. ¿Cómo identificamos este tipo de personas? Bueno, nos damos cuenta a través de la recolección de información que puede saber cosas, pero lo importante si es estas cosas son más que conceptos y son más que esquemas mentales en su cabeza. Debemos determinar si son más o simplemente se quedan en la esfera de la contemplación. Debemos tratar de indagar si ha recibido la gracia salvadora a través de la fe, si es que la ha recibido, ¿no? Y si la ha recibido, bueno, el Espíritu Santo le habita. En tal caso que no la haya recibido, bueno, pues el Espíritu Santo no le habita. En este tipo de personas debemos de determinar qué dirige su vida. ¿Realmente toma en cuenta la voluntad de Dios, el deseo de Dios, o ella misma dirige, esta persona misma dirige su vida? ¿Ok? Entonces tenemos estos conceptos para poder determinar una condición de no conversión. Número 2. Se trata de un cristiano no discípulo. Podemos hablar de un cristiano no discípulo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso está en Primera de Corintios 3, versículos del 1 al 3. Pues bien, se trata de creyentes en los que el Espíritu Santo habita, es decir, ya ha experimentado una conversión en Cristo, pero no los llena. Para este tipo de persona, o podemos decir para este tipo de creyente, Cristo es solo su Salvador, pues no lo experimentan como Señor. Es decir, la voluntad de Dios no se impone en su vida, ¿no? Cuando el apóstol Pablo se identifica con la palabra siervo en el Nuevo Testamento en sus cartas, muchas veces la palabra que está detrás, la palabra original es la palabra doulos, que significa esclavo. Entonces era muy clara la percepción que tenía el apóstol Pablo de su propia persona en relación con Cristo. Cristo era el Señor y él era el esclavo. Y como esclavo, indiscutiblemente tenía que obedecer. Por lo tanto, una persona que es creyente pero no discípula, bueno, podemos identificar un rasgo en esta persona. Cristo es el salvador de esta persona, pero no es su Señor. No hay un sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Cómo identificar? Bueno, este cristiano, aunque lo es, no entiende la voluntad de Dios, no crece, es inmaduro, se deja guiar por sentimientos y emociones y los instintos lo manejan. A este tipo de cristianos debemos guiarlos a un discipulado genuino en el que hagan de Jesús su Señor, es decir, experimentar el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Debemos guiarlos a que experimenten el principio de la sabiduría. Y según la evidencia bíblica, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es el temor de Dios? Lo podemos definir de forma muy breve de esta manera. Es darle a Dios el lugar que le corresponde y ocupar nosotros el nuestro. Es decir, Él es Dios, nosotros somos criaturas. Él es dueño, nosotros somos su propiedad. Él manda, nosotros obedecemos. Entonces debemos de guiarlo a una experiencia de salvación, a una experiencia de discipulado en la que el Señor sea eso, sea su Señor y Él se someta completamente a Él. Un camino, un proceso en el que lo vamos a guiar a vivir el principio de la sabiduría, el sometimiento a Dios que se traduce en obediencia. Y número 3, podemos pensar en un cristiano que es discípulo. Primera de Corintios 2:15 dice lo siguiente: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este es el cristiano que no solamente tiene al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo lo dirige, el Espíritu Santo lo llena. Para este tipo de creyente, Jesús no solamente es su Salvador, también es su Señor, es decir, se somete a Él. Por lo tanto, este es un cristiano que entiende la voluntad de Dios, tiene capacidad de discernir,
Dios gobierna su vida y su carácter ha sido transformado. Aquí tenemos evidencia de un cristiano espiritual. Entiende la voluntad de Dios, discierne la voluntad de Dios, Dios gobierna su vida y su carácter ha sido transformado. Ahora bien, la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué un cristiano discípulo estaría en consejería? ¿No? Porque lo primero que pudiéramos pensar, bueno, no vamos a tener de estos discípulos en consejería, porque como son gente que entiende la voluntad de Dios, como son gente que tiene la capacidad de discernir, como son gente que Dios gobierna su vida y como son gente que ha sido transformada en carácter por el poder de Dios, bueno, no vamos a tener de este tipo de creyentes en consejería. Sin embargo, para responder esta pregunta, me gustaría explicar lo que a veces he nombrado como el mito de la canonización de los creyentes. Repito, creo que la pregunta surge por el mito de la canonización de los creyentes. La canonización se trata de una expresión medieval, aunque no necesariamente se da en la Edad Media. Me parece que oficialmente podemos hablar de la canonización en la Edad Media, pero bueno, la canonización se trata de una expresión medieval en la que el máximo dirigente de la Iglesia Romana Apostólica autoriza el culto de un santo fallecido, que por su experiencia espiritual en vida tuvo un impacto público en la fe de los feligreses. Pues bien, a estos hombres y mujeres se les impone un montón de estigmas morales, religiosos, espirituales y demás que están fuera de la natural experiencia del hombre y aún de los hombres de fe. De la misma manera en la iglesia tenemos una canonización de los creyentes, en el sentido de que imponemos a ciertas personas estigmas morales, religiosos, espirituales y de vida a los creyentes que son ejemplos de espiritualidad. Por supuesto que no estoy hablando de los frutos naturales en un cristiano discípulo. Me refiero a exigencias ilusorias e infundadas que imponemos en la imagen de un buen creyente. Dentro de estas exigencias las hay muchas y no necesariamente impuestas por inconversos. Muchas de ellas incluso impuestas por mismos creyentes. Le imponemos a creyentes que creemos que son ejemplo de espiritualidad. Le imponemos un montón de estigma que yo digo que se convierten en el mito de la canonización de los creyentes. ¿Cómo qué tipo de cosas me refiero? Bueno, les comparto algunas. Los cristianos no se desaniman. Un buen cristiano no se desanima. Los buenos cristianos siempre viven deseosamente el bien. Los buenos cristianos no tienen problemas. Los buenos cristianos tienen su vida en orden. Los buenos cristianos tienen su vida familiar intachable. Y los buenos cristianos experimentan completamente relaciones interpersonales sanas. Y podríamos seguir con un montón de estigma que le ponemos a los buenos cristianos. Usted puede agregar aquí su top 5 de estigmas que componen el mito de la canonización de los creyentes. Ahora bien, he explicado esto del mito de la canonización de los creyentes porque me parece que la pregunta que hicimos, ¿por qué un cristiano discípulo estaría en consejería?, parece que nace de una distorsión de las luchas que enfrentamos como creyentes. Yo lo digo de manera muy simple. Todos necesitamos ser reavivados en algún momento. Todos necesitamos que nos recuerden, enseñen, corrijan e instruyan en algún momento. Todos necesitamos ser desafiados en asuntos de distinta índole en algún momento. Todos requerimos de ayuda para comprender la situación que estamos enfrentando en algún momento. Y aquí viene lo importante. La consejería es la provisión de Dios para los creyentes en este momento. No solamente los cristianos no discípulos y no solamente la gente no conversa es la que necesita consejería. También los cristianos discípulos necesitan consejería. Necesitan un apapacho, necesitan una palabra de ánimo, necesitan recordarles lo que es importante, necesitan ser dirigidos, corregidos, enseñados, exhortados. También los buenos cristianos en algún momento necesitan ser desafiados. También los buenos cristianos en algún momento necesitan ser corregidos en alguna situación particular y práctica. Por supuesto que sí. Y la consejería bíblica es la provisión de Dios para los creyentes en estos momentos. Ahora, pertinencias. Ya que establecimos la situación espiritual de las personas, necesito decir algunas cosas pertinentes del asunto. Ah,
Muchas veces la conversión en la consejería bíblica puede dirigirse naturalmente al tema de la conversión. Hay ocasiones en las que se presta la situación para estar compartiendo sobre nuestra experiencia espiritual. Hay ocasiones en las que se presta de manera natural. B, en mi experiencia, cuando el consejero quiere dejar a un lado la situación del aconsejado y dirigirse metódicamente a la evangelización, y me estoy diciendo dirigirse metódicamente a la evangelización, me estoy refiriendo a poner en práctica una técnica muy, muy, muy concreta y cuadrada de evangelización. La sensación del aconsejado es de ignorado, insatisfacción. Ahora, ¿por qué insatisfacción? Porque su situación latente, la cercana, la inmediata, la que para él o ella es evidente, continúa en la misma condición. E incluso mira como aprovechado al consejero que se aprovecha de la situación para transmitir su religión, ¿no? En el caso de los no creyentes, pues bueno, los miran como aprovechados porque me quiere imponer su religión. En el caso de los cristianos no discípulos, bueno, me está aprovechando la situación para aventarme pedradas, ¿no? Entonces, bueno, ahora bien, esto no significa que no evangelizamos o retamos al aconsejado a elevar su compromiso con el Señor. Pero esto es lo que en mi experiencia he visto. Cuando yo intento dejar al lado la situación del aconsejado y me quiero metódicamente centrar en la evangelización, me doy cuenta que la otra persona se siente ignorada, termina insatisfecha. Tal vez yo le estoy dando lo que necesita, tal vez yo le estoy ofreciendo lo mejor que puede cambiar su vida y lo más importante en su vida, que es Cristo, por supuesto, pero la persona de forma inmediata se siente insatisfecha porque su situación latente, cercana, inmediata, está en la misma situación. Y la persona muchas veces nos mira como aprovechados. Ahora bien, no por eso no debemos evangelizar y no por eso no debemos de retar a la otra persona a elevar su compromiso con el Señor. Mi propuesta es la siguiente. Dirijamos en Cristo la percepción e interpretación de la situación del aconsejado. Debemos de dirigir en Cristo la atención e interpretación de la situación del aconsejado. Debemos motivar espiritualmente a nuestros aconsejados a lo bueno, verdadero y perfecto. Debemos conducir la atención de los aconsejados a lo realmente importante a partir de su situación. A partir de su situación. No se trata de ignorar la situación del otro, se trata de, a partir de su necesidad latente, dirigirlos a su necesidad real. Aquí está el punto. A partir de su necesidad latente, los dirijo a su necesidad real. No explicaré más esta propuesta, pues se trata de un tema que abordaremos más adelante. Aquí lo concreto en 4 declaraciones, en 3 declaraciones, ¿no? Y una está especificada en una más. Entonces, estas 3 declaraciones me parece que son lo que tenemos que hacer las personas cuando evangelizamos en consejería. Dirigimos la percepción en Cristo y la interpretación en Cristo, motivamos espiritualmente a los aconsejados y conducimos a los aconsejados la atención a lo importante, de la necesidad latente a la necesidad real. Ahora, esto es en cuanto a la recolección de datos, ¿no? A la recolección de información. Hemos terminado ya la recolección de información y ahora con base en su programa, con base en su temario, toca el siguiente punto, que es el punto número 2 del proceso de la consejería, que es la interpretación de estos datos. ¿Qué hago entonces ya con los datos? ¿Qué hago con la información que he recolectado? Bueno, ya tratamos el proceso de reunir datos, ahora veremos la forma de utilizarlos. No importa cuánta información podamos obtener acerca de nuestros aconsejados, carecerá de valor a menos que la utilicemos para arribar a conclusiones sabias acerca de lo que están pasando en sus vidas. Debemos no solo interpretar esos datos nosotros mismos, pues somos quien dirige a los aconsejados a una correcta interpretación de su situación. Y en algunos casos, puesto que tal vez hayan sacado conclusiones erróneas acerca de sus situaciones, ayudarles a reinterpretarlos o a tener una reinterpretación de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener una interpretación de la información nosotros? Bueno, porque nosotros vamos a dirigir al aconsejado a una correcta interpretación.
Y en los casos en los que la persona no llega a conclusiones saludables, deberemos de participar un poco más para la reinterpretación saludable de la situación del aconsejado. El proceso de consejería bíblica que trataremos en los capítulos siguientes depende de una correcta interpretación de los problemas del aconsejado. Lo vamos a ver más adelante, pero cada uno de los temas que tienen que ver con depresión, que tienen que ver con ansiedad, con homosexualismo, que tienen que ver con problemas matrimoniales, que tienen que ver con problemas interpersonales. Bueno, muchos de estos problemas dependen de mi correcta interpretación, de en qué sentido dirijo a mi aconsejado, a una comprensión del asunto y a una comprensión del consejo de Dios. Si ella es errónea, la instrucción, la inducción y la implementación también lo serán. Una correcta interpretación del significado de los datos reunidos provee la estrategia para el proceso completo de consejería. Ahora, pregunta, ¿qué queremos decir cuando hablamos de interpretar datos? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de interpretar datos? Lo explico de manera muy concreta. Este proceso contiene dos elementos básicos: analizar y formular una estructuración de la situación del otro a partir de los datos. Entonces tengo que analizar y formular una estructuración de la situación del otro a partir de la información. Para ello, debemos analizar la información reunida y comprenderla desde un punto de vista bíblico. Además, tenemos que guiar también a los aconsejados a lidiar con sus situaciones a la luz de las escrituras, es decir, a encontrar el mejor camino a seguir de acuerdo con el consejo de Dios. Entonces, cuando hablamos de interpretar los datos, nos referimos a dos cosas. Nos referimos a analizar y formular una estructuración. Y nos referimos a comprender el punto de vista bíblico para esta situación particular. No para la situación genérica, no, para la situación particular del aconsejado. La primera parte del asunto exige pensar en el significado y en las implicaciones de la información a fin de ayudar al otro a tener una estructuración saludable de la situación que está enfrentando. Lo siguiente para el consejero es hacerse una serie de preguntas y, con base en la respuesta de cada una de ellas, tener una tenue interpretación de la experiencia de la otra persona. Y hablo de una tenue interpretación porque la interpretación posiblemente va transformándose a lo largo del proceso de la consejería. Porque yo vuelvo a hacer preguntas, porque le pido que me aclare cosas, porque le propongo cosas y él me responde, tal vez me da mucho más luz a partir de lo que yo le digo. Entonces debemos de tener una tenue interpretación de la experiencia de la otra persona, una tenue interpretación que está sujeta a transformación durante el proceso de consejería, de acuerdo a la información que sigo recabando, de acuerdo a las correcciones que vamos teniendo, de acuerdo a las pertinencias y aclaraciones, pero también de acuerdo a la propia experiencia hablada del creyente o de la persona que estoy aconsejado, ¿no? Entonces, para interpretar correctamente los datos, para interpretar correctamente la estructuración que ya le di yo a la situación, les propongo 4 preguntas que nos hagamos, 4 preguntitas que debemos hacernos. La primera, ¿qué lenguaje bíblico describe mejor los problemas que esta persona está experimentando? ¿Qué lenguaje bíblico describe mejor los problemas que esta persona está experimentando? La Biblia nos ayuda a tener un acercamiento a diferentes clases de conducta. Ahora bien, no olvidemos que muchas de las explicaciones o descripciones que tenemos el día de hoy sobre ciertas conductas naturalmente no serán parte del lenguaje bíblico. Es decir, la palabra depresión no la vamos a encontrar en la Biblia. Por lo tanto, debemos identificar las particularidades de la situación para acercar a las personas al consejo de Dios. Es bueno preguntarnos qué palabras, caracterización, historia o pasaje podría tomar de la Biblia para abordar la experiencia que está experimentando esta persona. Repito, qué palabras, caracterización, historia o pasaje podría tomar de la Biblia para abordar la experiencia que está experimentando esta persona. Además, ¿qué menciona la Biblia acerca de la causa inmediata de las situaciones particulares que está enfrentando mi aconsejado o mi aconsejada? En ella podemos tener un acercamiento a lo que debemos contemplar sobre lo que la gente está experimentando.
Cuando estamos tratando con un problema específico en consejería, debemos averiguar si las escrituras nos dan alguna pista o algún acercamiento acerca de su causa, acerca de las características y la manera de abordarlo. Podemos esclarecer el asunto con ejemplos de personas que han estado en situaciones parecidas. Me refiero a personas en la Biblia que han estado en situaciones parecidas y experimentado problemas similares. O puede haber también referencias directas a la conducta y sus causas. Por ejemplo, si una persona está enfrentando un asedio, no sé, por parte del liderazgo, si una persona está experimentando asedio por parte de una persona que tiene poder sobre de ella, bueno, a lo mejor podríamos abordar el caso de David y Saúl, ¿no? La historia de David y Saúl. David está siendo perseguido por una persona que en ese momento tiene autoridad sobre de él. Es el rey de Israel, ¿no? Aunque el Señor en su corazón ya ha decidido destituirle y poner a David como rey, bueno, en ese momento tiene la autoridad política y social como rey, así que tiene autoridad sobre David. Entonces, a lo mejor si estamos enfrentando una consejería con una persona que está siendo asediada por una persona que tiene autoridad sobre ella, bueno, a lo mejor la historia de David y Saúl sería bueno para esclarecer un poco la situación particular del aconsejado. McGuane, propone algunos temas de los que la Biblia nos da luz. Sin duda que cada uno de ustedes en su estudio personal y comunitario de la Biblia podría enriquecer esta lista de muchas maneras, ¿no? Podría hablar de muchos temas, incluso podría darle algunas nuevas vertientes a los temas que voy a proponer. Sin embargo, solamente quiero dar un panorama de lo que podemos hacer cuando estamos en consejería. Ahora, recuerda bien esto. No olvidemos lo que hemos venido diciendo desde un inicio. No podemos ser reduccionistas. Entendamos la complejidad de los seres humanos procurando un acercamiento sabio al asunto. Es decir, si yo voy a aplicar la historia de Saúl y David a la experiencia de mi aconsejado, yo debo entender que la experiencia de David y Saúl no son exactamente iguales a la de mi aconsejado. Así que no puedo hacer un paralelismo exacto de la experiencia que encuentro en la Biblia con la experiencia que está enfrentando mi aconsejado. Simplemente es un acercamiento, simplemente es un acercamiento bíblico en el que habré de extraer principios, valores y verdades que habremos de aplicarlos a la experiencia del aconsejado. Pero yo en mi interpretación debo de tener un acercamiento. A ver, con base en lo que ya recolecté, debo de preguntarme qué dice la Biblia, qué historia, qué pasaje, qué experiencia bíblica, qué caracterización, qué palabras en la Biblia me pueden ayudar a darle sentido a lo que mi aconsejado está experimentando. ¿Ok? Podemos, por ejemplo, hablar de conflictos en Santiago 4 del 1 al 2. Aquí en este pasaje Santiago nos enseña que los conflictos provienen de la maldad del ser humano, principalmente del egoísmo. La gente queda insatisfecha y enojada porque no obtiene lo que codicia, no tiene lo que quiere, y ve a los demás como meras ayudas u obstáculos para el cumplimiento de sus deseos. De este modo, los utiliza para obtener lo que quiere. ¿No? Entonces, a lo mejor si estamos hablando de conflictos que tiene una persona con otra persona, a lo mejor Santiago 4, 1 y 2 nos da luz de por qué hay un conflicto entre estas personas. A lo mejor cada uno está luchando por su ego. Y entonces debo de establecer una sanidad espiritual a ese combate por el ego. Número 2, inestabilidad. De acuerdo con Santiago 1:8, donde habla del doble ánimo, bueno, la inestabilidad en una persona es consecuencia del doble ánimo. Esta expresión describe a alguien que no se ha sometido realmente a señoría de Cristo. Este enfoque dividido resulta en una vida inestable. Tal vez yo tengo una persona que es inestable, va y viene, se compromete, no se compromete, una persona que sí y no, con mucha pasión a veces y se desaparece por momentos y entonces es una persona que quiere cambiar esta situación y quiere comprometerse realmente. Bueno, a lo mejor Santiago 1:8 me puede ayudar. La mentira, miren, en Génesis 18 del 1 al 15, Abraham mintió porque estaba dominado por el miedo y muchos aconsejados que luchan con la mentira tienen la misma raíz en su problema. Y de hecho no es la única ocasión en la que Abraham miente. Abraham es un mentiroso y en todas las ocasiones en las que miente hay un miedo detrás de su mentira.
Yo creo que si estamos abordando a una persona que constantemente miente, bueno, pues deberemos de hallar a lo mejor una causa en el miedo. Están controlados por el temor a ser dañados, rechazados, a fracasar, a perder el respeto de la gente y por eso mienten. Decir meramente a esas personas, deja de mentir, se trata de abordar el tema superficialmente e ineficientemente. En tal caso, debemos de determinar cuál es el temor, cuál es el miedo que está detrás de la mentira y debemos de darle una solución espiritual a tal miedo. Es solo un acercamiento, es solamente un acercamiento. Todo esto que estoy diciendo es un acercamiento a estos temas, repito, no significa que es la experiencia de la otra persona, es un acercamiento de más o menos el trabajo que hacemos en consejería. Después, temor. Si llega una persona con temor, bueno, primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando la gente lucha con temores, esto puede provenir de una pérdida del concepto del amor de Dios o del amor de otras personas. El amor brinda una seguridad y confianza superior a los seres humanos. Tal vez lo que el otro necesita es encontrar paz y seguridad, confianza y esperanza en el amor de Dios, o en el amor de su esposa, o en el amor de amigos. Entonces, por ahí podemos empezar. Inseguridad. Cuando una persona muestra una conducta que puede ser calificada de inseguridad, con frecuencia tendemos a pensar que se debe a que ha sido maltratada o porque carece de confianza en sí misma. Y es una buena posibilidad. Pero fíjense lo que dice Proverbios 28:1, porque nos da una perspectiva interesante del comportamiento inseguro. Mire, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sí entiende lo que dice Proverbios 28:1? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Traducción. El malvado corre pensando que lo están persiguiendo, pero no hay nadie detrás de él. Sí entiende lo que está diciendo. Mas el justo está confiado como un león. Alguien que exhibe inseguridad puede estar exhibiendo una preocupación, consecuencia de su propia maldad. Consecuencia de su propia maldad, ¿no? A lo mejor está inseguro en su trabajo, pues porque ha hecho business, permítanme la palabra, ha hecho business detrás de lo público, ¿ok? A lo mejor está inseguro en casa, pues porque hay cosas que ha defraudado la confianza de la familia y entonces está inseguro y todo el tiempo está inseguro, ¿no? Y aquí tenemos una posibilidad. Bueno, como podemos ver, la Biblia nos da un acercamiento a las situaciones que experimentamos los seres humanos. De ella, aquí viene lo importante, de ella podemos extraer verdades, principios y valores pertinentes para lo que enfrentamos y para lo que enfrenta a los aconsejados. Entonces, el consejero bíblico debe estar comprometido en su estudio de la Biblia para guiar a sus aconsejados en ella. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es esta. ¿Qué lenguaje bíblico describe mejor los problemas que esta persona está experimentando? Número 2. Segunda pregunta. ¿Qué sugieren los datos respecto a la interconexión entre los factores de la situación de la gente? ¿Qué sugiere la información respecto a la interconexión entre los factores de la situación de la gente? Miren, cuando tratamos con las situaciones es importantísimo la comprensión global del asunto. Es importantísimo la comprensión global del asunto. Requerimos determinar los factores involucrados, la forma como se relacionan esos factores, uno ha provocado a otro o uno está acompañado por otro, y esquematizar una priorización en cada uno de ellos. Estas son las tres cosas que tenemos que hacer en la comprensión global del asunto. Debemos de determinar los factores involucrados, la relación entre los factores y la priorización de estos factores. Ahora, la definición de esto nos ayudará a determinar la estructura, el proceso y el énfasis de nuestras sesiones de consejería. Consejo, consejo. Cuando tengamos los 3 puntos atendidos, necesitamos también establecer si hay determinados patrones en la experiencia de vida de la persona. Noten ahora, y ya no estamos hablando del asunto, ya estamos hablando de la experiencia de la vida de la persona. Es decir, por ejemplo,
haya una falta de dominio propio, una respuesta inapropiada a la autoridad o algún otro problema determinado que ocurre repetidamente en la vida de la persona. Puede ser que exista un común denominador en la experiencia de vida del aconsejado. Ya no me estoy refiriendo solamente a la situación. Repito, puede ser que haya un común denominador en la experiencia de vida del aconsejado, mismo que se repite en su situación que estamos abordando. En algunas ocasiones debemos tratar con asuntos que no son exactamente propios del motivo de la consejería, pero en la recolección de la información ha surgido un patrón que requiere que se atienda. Por ejemplo, puede ser que sea una persona que sea bastante explosiva, ¿no? Bastante atrabancada. Y a lo mejor viene a visitarnos en consejería, pues porque en sus arranques explosivos constantemente trata mal a su pareja. Bueno, a lo mejor este es el motivo es matrimonial, pero indagando en la información nos damos cuenta que es una persona a lo mejor posiblemente sumamente endeudada. Y no solamente es una persona sumamente endeudada, sino es una persona que constantemente cambia de trabajos, ¿no? Entonces, cuando nosotros le preguntamos la causa por la que ha estado cambiando de trabajos, nos damos cuenta que son causas simplonas que usted y yo hemos soportado en nuestros trabajos y que no creemos que sea suficiente como para renunciar a un trabajo. Y entonces nos damos cuenta de una. El patrón, el común denominador que se repite en la experiencia de vida del aconsejado es un carácter explosivo, es un carácter precipitado, es un carácter de arranques. Por eso se endeuda, por eso ha abandonado sus trabajos y por eso es que explota en contra de su pareja de esa manera. Entonces ya no solamente entendimos globalmente el asunto en la situación, sino ahora incluso hay ocasiones en las que entendemos el asunto con base en la experiencia de vida del aconsejado para determinar patrones. ¿Ok? Esta es la segunda pregunta que nos hacemos. La tercera pregunta. ¿Qué hay sobre las actitudes e intenciones sobre el cambio bíblico en la vida del aconsejado? ¿Qué hay sobre las actitudes e intenciones sobre el cambio bíblico en la vida del aconsejado? En este punto se trata de entender toda la información que se ha recabado a partir de lo que el aconsejado nos ha transmitido acerca de sus intenciones y la actitud que tiene. Es muy importante este punto porque determina la forma como dirigiremos a la persona a la comprensión de su situación y del consejo de Dios. Por ejemplo, algunas personas no entienden cómo se producen los cambios bíblicos desde una perspectiva bíblica. Esperan que Dios los tome, casi siempre en respuesta a la oración, y sobrenaturalmente quite sus problemas o elimine sus deseos de obrar mal. Por desgracia, no entienden lo que la Biblia dice en cuanto al papel de la autodisciplina en la santificación y necesitan saberlo antes que un verdadero cambio pueda ocurrir. Una persona que ve la fe como una razón para la irresponsabilidad de la vida no puede ser guiada de la misma forma que una persona que entiende su participación en la santificación que Dios está efectuando en su vida. Queridos hermanos, miren, la información que recibimos la debemos entender a la luz de la Biblia. Esa fue la primera pregunta. Número dos, la debemos de entender a través del contenido mismo de lo que nos dicen. Establecemos factores, relación entre ellos, priorización de los factores y patrones en su experiencia de vida. Pero también debemos interpretar la información. Y esta es la tercera cosa, a la luz de las intenciones y actitud de la persona. He aquí algunas preguntas que pueden ayudar a descubrir las intenciones y actitud de los aconsejados. ¿Por qué no han sido capaces de resolver las dificultades por sí mismos? ¿Cómo ven ellos el problema? ¿Cuál es su comprensión del problema? ¿Han fallado en cambiar debido a que no lo desean o porque no saben cómo cambiar? ¿Qué factores en su ambiente pueden estar exacerbando el problema? ¿Qué ideas erróneas están contribuyendo a los problemas? ¿Qué recompensa están recibiendo por su conducta? En otras palabras, ¿perciben que los resultados de su conducta son beneficiosos de alguna manera o hay otros que de algún modo los están animando? ¿Por qué han buscado consejo? Han venido en procurar,
Perdón, ¿han venido procurando lograr un cambio o simplemente están buscando simpatía? Debemos de preguntarnos. ¿Vienen simplemente para que sus esposas no los dejen? ¿Vienen porque su esposo les ha dado un ultimátum? El joven viene a consejería porque sus papás lo amenazaron que si no venía contigo, entonces ya no le iban a pagar la universidad. Es importante, queridos hermanos, es muy importante determinar la intención y la actitud del aconsejado respecto a su situación. Es importantísimo interpretarlo a la luz del corazón, a la luz de la intención y la actitud del aconsejado. Importantísimo, porque de ello dependerá la forma como yo dirija la consejería. Número 4, cuarta y última pregunta. ¿Qué hay sobre el motivo para desear el cambio? ¿Qué hay sobre el motivo para desear el cambio? Aquí tiene que ver con motivación. La motivación es aquello que logra mover la voluntad de una persona. Qué importante es interpretar la información que tenemos a la luz de sus evidentes motivaciones. Si alguien desea cambiar solo para obtener la aprobación y aceptación de otros, su motivación es errónea y esta motivación deberá obligarnos a guiar de forma distinta a la consejería. Estas son las 4 preguntas, mis queridos hermanos, que les propongo para interpretar saludablemente la información que recabamos en consejería. Ahora bien, permítanme terminar de esta manera. Como podemos ver, la interpretación de la información no tiene que ver con armarle la solución al aconsejado o hacerle un boceto de lo que está viviendo. No, no tiene que ver ni con armar la solución ni con hacerle un boceto de lo que está viviendo. Más bien, tiene que ver con tener un panorama más alto, más profundo y más ancho de la situación que está enfrentando la otra persona, a fin de guiarle mejor a la comprensión de su situación y del consejo de Dios. Quisiera ser enfático en este asunto, porque esto de interpretación de los datos pareciera que es tu trabajo, el de hacerle una solución, armarle una solución o armarle un boceto de lo que está viviendo el aconsejado, y no quiero dar a entender eso. Por eso quisiera ser enfático. Miren, no le damos a la otra persona un guión, explicación y solución de lo que está pasando. Así de simple. No le damos a la otra persona un guión, explicación y solución de lo que está pasando. Tan solo, a la luz de lo que hemos recabado y con la intención de guiarles mejor, filtramos lo que hemos recibido a la luz, perdón, filtramos lo que hemos recibido como información a la luz de 4 preguntas que le darán forma, sentido, fuerza y dirección a nuestra labor como guías. Según lo que hemos visto, la información que vamos obteniendo la filtramos a través de 4 cosas. El contenido bíblico sobre el asunto. Número 2, el problema mismo. Determinamos factores, relaciones entre los factores, prioridades de los factores y patrones en la experiencia de vida. Interpretamos la información a la luz de la actitud y las intenciones del aconsejado. Y número 4, interpretamos la información a la luz de la motivación del aconsejado. Repito, no le damos a la otra persona un guión, explicación o solución de lo que está pasando. Simplemente nosotros filtramos la información a la luz de estos 4 supuestos que ya he explicado. Ahora, ¿por qué los filtramos? Bueno, porque de esta manera vamos a guiar de una mejor manera a la persona, a la comprensión de su problema y a la comprensión del consejo de Dios concreto para su situación. Finalmente, interpretar la información provista por el aconsejado es una ciencia y un arte a la vez. Es una ciencia porque trata con verdades de las escrituras y verdades acerca de los aconsejados y su mundo. Esto requiere de mucha perspicacia, sensibilidad y análisis, queridos hermanos. Repito, requiere de perspicacia, sensibilidad y análisis. Pero debemos comprender que interpretar también es un arte. Nadie puede llegar a ser un buen artista solo por poseer aptitudes, ni aún por aprender las técnicas para su desarrollo. Uno llegará a ser un buen artista practicando lo que ha aprendido. De la misma manera ocurre en la disciplina de la consejería bíblica.
Llegar a ser un consejero efectivo incluye una continua práctica hasta que llegue a formar parte natural de nuestra labor. Incluye aprender a ver más allá. En concreto, mis queridos hermanos, interpretar los datos significa aprender a ver más allá, ser sensible con lo que otros no valoran y estructurar las situaciones de una forma más completa y profunda con la ayuda de Dios en favor de la persona que tenemos delante. De eso se trata, la interpretación de la información. Aprender a ver más allá, ser sensible con los datos e información que nos presentan y estructurar las situaciones de una forma más completa y profunda con la ayuda de Dios. Espero, mis queridos hermanos, que esto sea bastante útil para ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra siguiente clase en línea y nuestra cátedra. Hasta luego.